Las gotas de lluvia resbalaban por el cristal de la ventana, trazando caminos sinuosos que desdibujaban las luces de la ciudad hasta convertirlas en manchas de color sin forma. Dentro, el silencio era un océano denso, apenas roto por el zumbido constante y fatigado del viejo frigorífico. Cada noche era la misma. El mundo exterior se encogía hasta los límites de aquellas 4 paredes, y el eco de mis propios pasos sobre el parqué gastado se convertía en la única compañía. Solía pensar que este apartamento era mi refugio, un ancla en medio de la corriente. Ahora se sentía más como una jaula. Las sombras en las esquinas parecían alargarse cuando no miraba, adoptando formas que mi mente se negaba a reconocer. Dejaba la televisión encendida sin sonido, solo por el parpadeo de la luz, una débil defensa contra la oscuridad que se agolpaba en el umbral de cada puerta. Comía sin hambre, dormía sin descanso, y caminaba por la vida como un espectro, desconectado del pulso vibrante de la gente que cruzaba las calles bajo mi ventana. Había algo que me acechaba. No tenía rostro, ni nombre. Era una sensación, un peso en el aire, que se hacía más opresivo con cada atardecer. Un frío que no venía del invierno, sino de un lugar mucho más profundo e inaccesible. Me encontraba a mí mismo conteniendo la respiración sin motivo, con el corazón martillando en el pecho por el simple crujido de una tubería o el ulular del viento. La cerradura de la puerta principal, revisada 3, 4, 5 veces antes de acostarme, no ofrecía consuelo alguno. Sabía, con una certeza helada que me paralizaba, que aquello de lo que huía no intentaba entrar. Ya estaba dentro. Aquella noche, la lluvia cesó. El silencio se volvió absoluto, pesado, como si el mundo entero estuviera esperando. Me acurruqué bajo las sábanas, con los ojos clavados en la penumbra del dormitorio, escuchando el latido furioso en mis oídos. Intenté convencerme de que era solo cansancio, solo la soledad jugando con mis nervios. Y entonces, lo oí. No fue el viento, ni el asentamiento normal de un edificio antiguo. Fue el crujido de una única tabla del suelo en el pasillo. Lento. Deliberado. Como el peso de alguien que intenta no hacer ruido. Contuve el aliento, inmóvil, esperando que mi propia mente me hubiera traicionado. Pasaron segundos que se sintieron como horas, y justo cuando el aire volvía a mis pulmones, el sonido se repitió, esta vez inequívocamente más cerca de la puerta de mi habitación. El pomo de la puerta, un oscuro botón de latón contra la madera pálida, comenzó a girar. Lo hizo con una lentitud agónica, cada milímetro de movimiento amplificado por el silencio sofocante. Mi cuerpo era un bloque de hielo, los pulmones ardiendo por un aire que no me atrevía a tomar. El chasquido del pestillo al soltarse fue como un disparo en la quietud de la noche. La puerta se abrió hacia adentro, no con un golpe repentino, sino con un crujido suave, casi vacilante, revelando una forma de pie en el umbral. Era una silueta, sin rasgos, recortada contra la tenue luz del televisor del salón. Mi mente gritó, un alarido silencioso y primario, pero mi cuerpo permaneció inmóvil, prisionero del terror. Esperé la embestida, las garras, el final. Pero no se movió. Solo se quedó allí, una columna de pura oscuridad. Y mientras mis ojos se adaptaban, mientras el pánico puro comenzaba a dar paso a una extraña y fría claridad, lo vi. Vi la caída de los hombros, la ligera inclinación de la cabeza. Era una postura que conocía mejor que mi propio reflejo. Era la postura de la derrota, la postura del arrepentimiento. Un recuerdo, afilado e inoportuno como un trozo de cristal, atravesó la niebla de mi miedo. Una noche de lluvia, años atrás. El asfalto resbaladizo de una carretera desierta.
faros cortando el aguacero. Una decisión tomada en una fracción de segundo. Una decisión de la que había huido desde entonces. La silueta en el umbral no era un monstruo que había venido a cazarme. Era un fantasma que yo había creado. Era la suma de todos mis miedos inconfesos, mi culpa enterrada, la persona en la que me convertí esa noche y que me negué a reconocer. El frío en el apartamento no era su presencia, era mi propio corazón, congelado por un pasado que me negaba a afrontar. El crujido de las tablas del suelo no eran sus pasos, sino los ecos de mi propia alma, recorriendo los confines de esta prisión que yo misma me había construido. Un cambio profundo y demoledor ocurrió dentro de mí. El terror no se desvaneció, pero cambió su naturaleza. Ya no era el miedo a lo desconocido, sino el dolor familiar y punzante de la verdad. Esconderme bajo las sábanas, comprobar las cerraduras, vivir en penumbra. Todo había sido una mentira, una forma de fingir que el enemigo estaba fuera. Pero la llamada venía de dentro de la casa. Siempre había sido así. Mi aliento regresó, no en un jadeo de pánico, sino en un largo y estremecido suspiro de aceptación. Yo no era la víctima en esta historia, era el autor. Y este fantasma, esta sombra de mi antiguo yo, no era mi verdugo, era mi creación, esperando pacientemente en la oscuridad a que yo por fin me diera la vuelta y lo mirara. Por primera vez, no huía de ella, la estaba afrontando. Y mientras daba un único y vacilante paso hacia adelante, la silueta no retrocedió ni avanzó. Simplemente esperó. Su silencio una pregunta que solo yo podía responder. Mi paso resonó en el silencio, un sonido solitario y frágil contra la inmensidad de la noche. La figura no se inmutó. Con cada centímetro que acortaba la distancia, el aire a mi alrededor parecía vibrar con una energía distinta, menos opresiva, más expectante. El terror seguía ahí, un nudo helado en mi estómago, pero ahora estaba envuelto en algo nuevo, una curiosidad casi dolorosa. Cuando estuve a un solo brazo de distancia, me detuve. Podía sentir el frío que emanaba de la silueta, un frío que ya no me paralizaba, sino que me resultaba extrañamente familiar. Era mi propio frío. Levanté una mano temblorosa, no para atacar, no para defenderme, sino como un gesto de tregua. Mi mano atravesó la oscuridad, sin encontrar resistencia, y en el instante en que esperaba tocar un cuerpo, la figura se deshizo. No se desvaneció, sino que fluyó hacia mí, una corriente de sombras y susurros helados que se vertió en mi interior, llenando los vacíos que yo mismo había cavado. No hubo dolor, solo un reconocimiento profundo, la pieza perdida de un puzzle encajando en su lugar. Y entonces, por primera vez en años, estuve completo y solo. El amanecer llegó sin que me hubiera movido. La primera luz del día se filtró por los bordes de las persianas, trazando líneas doradas en el suelo. Normalmente me habría encogido ante ella, buscando el refugio de la oscuridad. Pero esa mañana fue diferente. Caminé hacia la ventana, no con la vacilación de un prisionero, sino con la determinación de un guardián. Agarré el cordón y con un tirón firme subí la persiana. La luz inundó la habitación, cruda y sin disculpas, obligándome a entrecerrar los ojos. No quemaba, limpiaba. Iluminó cada rincón polvoriento, cada sombra encogida, y no vi monstruos. Solo vi un apartamento descuidado, el testamento de una vida en pausa. Aquel fue mi primer paso. No huir de la luz, sino invitarla a entrar. Horas más tarde la llave giró en la cerradura, pero esta vez desde dentro hacia afuera. El aire fresco de la calle me golpeó con la fuerza de un recuerdo olvidado. El rugido del tráfico, las voces superpuestas de los transeúntes, el olor a asfalto mojado y a café de la mañana. Durante años había sido un ruido de fondo, una amenaza distante. Ahora era una sinfonía. Di un paso, luego otro, uniéndome a la corriente de la humanidad. Nadie me miró, nadie se dio cuenta de mi regreso al mundo de los vivos. Era anónimo, uno más, y en ese anonimato encontré una libertad que me había sido negada. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies me llevaran, sintiendo el sol en mi cara, el viento en mi pelo. No estaba buscando nada, simplemente estaba aprendiendo a existir de nuevo, a respirar el mismo aire que los demás, a ocupar un espacio en el mundo sin pedir perdón por ello.
Esa tarde me senté frente al viejo ordenador portátil, el polvo cubriendo su carcasa. Mis dedos se cernían sobre el teclado. La duda era una marea que amenazaba con arrastrarme de vuelta a la inacción. Encender la luz era una cosa, salir a la calle era otra. Pero esto era descender voluntariamente a la oscuridad que había creado. El recuerdo de la carretera, de la lluvia, de los faros, ya no era un ataque furtivo en la noche. Era un mapa que señalaba el origen de todo. Con una respiración profunda, comencé a escribir nombres, fechas, lugares. Busqué en archivos de noticias antiguas, en informes policiales digitalizados, en cualquier rincón olvidado de la red que pudiera darme una respuesta. El miedo a lo que podría encontrar era real, un sabor metálico en mi boca, pero la necesidad de saber, de afrontar la verdad completa, era más fuerte. Y entonces lo encontré. Un breve artículo de un periódico local. Pocos detalles. Un accidente en una noche de tormenta. 2 vehículos. Un conductor que se dio a la fuga. Y un nombre. Un nombre que no era el mío. El de la otra persona. Una mujer. El artículo mencionaba que había sobrevivido, pero con heridas graves que habían cambiado su vida para siempre. Debajo del texto, una dirección. La última dirección conocida. El papel donde la apunté temblaba en mis manos. Ya no había vuelta atrás. La sombra en mi umbral no había venido a castigarme, sino a mostrarme el camino. El camino no terminaba en mi apartamento, aceptando mi culpa en silencio. Empezaba ahí. El verdadero viaje consistía en salir y afrontar las consecuencias, en mirar a los ojos a la persona cuya vida había destrozado, y permitirle, por fin, ver al fantasma que la había estado persiguiendo a ella también. El papel con la dirección era un ancla en mi bolsillo, un peso que me conectaba con el mundo real de una forma que no había experimentado en años. Cada paso en el pavimento de la ciudad no me alejaba de mi apartamento, sino que me acercaba a la verdad. El sol de la tarde se sentía extraño en mi piel, como el toque de un desconocido. Por primera vez, no caminaba con la cabeza gacha, evitando las miradas. Miraba los rostros de la gente, los edificios, el cielo. Estaba presente. El edificio era de ladrillo, sin nada especial, idéntico a otros miles. Pero para mí, era el final de un mapa, el epicentro de la tormenta que había gobernado mi vida. Subí los escalones, cada uno un eco de los crujidos de mi propio pasillo. Me detuve frente a la puerta, con el corazón martillando en el pecho. Pero este latido no era el tambor del miedo a lo desconocido. Era el pulso pesado y solemne de la responsabilidad. Levanté la mano y llamé. No hubo vuelta atrás. La mujer que abrió la puerta llevaba el pasado en los ojos. No era un fantasma ni un monstruo. Era una persona. Una persona cuya vida había tomado un desvío violento en una noche de lluvia por mi culpa. Vi el rastro de ello en la forma en que se apoyaba en el marco, en la fatiga grabada en las líneas de su rostro. No había guión para lo que venía después. Solo la verdad, desnuda y terrible. Las palabras salieron de mi boca, torpes pero inquebrantables, contando la historia de los faros, de la carretera, de la cobardía que me había mantenido prisionero. No hubo gritos ni acusaciones, solo un silencio inmenso, un vacío en el que mis palabras flotaron y finalmente se posaron. Y en sus ojos vi algo que no esperaba, un destello de reconocimiento. No de mí, sino de la sombra sin rostro que también la había perseguido a ella, la pieza que faltaba en su propia historia de fantasmas. Una única lágrima trazó un camino en su mejilla, y en ese gesto sentí que 2 prisiones se desmoronaban al mismo tiempo. Las consecuencias llegaron, como deben llegar siempre. Las paredes que me rodean ahora son diferentes, más sólidas, más reales, pero nunca me he sentido tan libre. La jaula no estaba hecha de ladrillos o de acero. Estaba forjada con mi silencio, mi huida. Al romper ese silencio, me liberé. El frío ya no habita en las esquinas. La oscuridad ya no susurra mi nombre. He mirado a mi monstruo a los ojos y he descubierto que solo era el reflejo de mi propio miedo. Todos tenemos un fantasma en el pasillo, una puerta que nos negamos a abrir, una sombra en el umbral que es la suma de nuestras decisiones no afrontadas. Pasamos la vida reforzando las cerraduras, dejando las luces encendidas para ahuyentar algo que ya vive dentro de nosotros. Pero la salvación no se encuentra en la huida, se encuentra en el valor de detenerse, darse la vuelta y caminar hacia el corazón de nuestro propio terror. La verdadera valentía no es no sentir miedo, es temblar, dudar, sentir que el alma se quiebra y aún así dar un paso adelante.
Es atreverse a ser el héroe que enciende la luz en su propia oscuridad. Porque la mano que sostiene la llave, la mano que finalmente gira el pomo, siempre ha sido la tuya.